Ahora sí lo Buenas, vamos a ahora tener a sí, Fran. ahora sí. Ahora sí, ¿Cómo andan? ahí estamos. Sí, sí, sí. Terminamos el Hoy, semestre con ley sí, sí, bases. exactamente. Nada, ayer a la madrugada se terminó de hacer la votación y bueno, ya concluyó todo el circo, si se quiere, y toda la lucha. Y bueno, finalmente está con nosotros. Así Bueno, es, después de tantos meses de sí, idas, de sí, buena venidas, reacción de... en principio. Sí, nosotros acá por nuestra parte creemos que si todos los diputados y senadores hubiesen tenido bonos soberanos en dólares, la ley salía en enero. Pero bueno, como no lo Ujú. tienen, juegan con nuestras comitentes. Así que bueno, avanzamos en lo que fue, vamos a ir rápido porque hemos empezado un poquito tarde por un tema tecnológico. En el Congreso salió la ley. Otro tema que ha estado metiendo mucho ruido en estos últimos 2 meses es lo que le cuesta al Banco Central acumular reservas. En el pre-market ya se estaba priceando la suba en el precio de los bonos. eh, Así que bueno, esto también es bueno. Hubo una licitación del ECAP y ahí el mercado empieza a ver una inflación en torno al 4%. Ha pasado algo muy fuerte con los títulos SER, ya lo vamos a ver. Eh, es bastante importante lo que ha pasado. Y después, bueno, vamos a ir rápido al view del semestre con alguna info y algo sobre lo que puede ser el posicionamiento. Pero vamos a ir rápido, sobre todo con este tema. Bueno, salió relativamente holgado, nada que ver. Acá los dos puntos importantes que a nosotros eh, nos interesa es el tema de la restitución de impuestos a las ganancias y bienes personales, básicamente porque esto le va a dar aire a las provincias, esto es dinero que se coparticipa. Nunca se va a terminar de entender, creo yo, qué fue lo que pasó con senadores que deben velar por el interés de las provincias y votaron sacar impuesto a las ganancias que se coparticipa. O sea, a principio de año le exigían a Milei coparticipar el impuesto país o el impuesto al cheque y iban a descoparticipar ganancias de los sectores más altos de ingresos. Bueno, volvió, sale al final el RIGI. Quizás un punto que también habría que empezar a pricear es el blanqueo. Sí, estos Ujú. temas, bueno, son bastante importantes. Y ahí, y atado a lo que viene después, cuidado con el blanqueo. Eh, bueno, Fran, al Banco Central le está costando Sí, acumular y comprar dólares, sobre todo en lo que sería mayo o junio. En mayo le costó comprar y en junio terminó rojo. sí, en mayo le costó, en junio vendió. Eh, Creo que acá al Banco Central le vendría muy bien el blanqueo. Ayer creo que lo hablábamos, o para ensanchar un poquito esa reserva por los encajes. Em, pero sí, ahora está difícil. Eh, hay un punto que creo que es clave, que es el segundo acá en el listadito, es el tema de los precios, ¿sí? Del precio de los commodities. No viene ayudando para nada, no viene ayudando para nada. Se espera que siga bajando, entonces, bueno. eh, está ahí en una tensión especulativa de decir, bueno, ¿cuándo empieza a rebotar y ahí podemos terminar de liquidar? El otro día veía algo de que el campo ha liquidado más o menos unos 10.000 millones de dólares, ¿sí? De los 26.000 millones que se suponía que tenían para liquidar. Es decir, que todavía queda más de la mitad, eh, digamos, en stocks que no se han terminado de liquidar. Veremos cuándo puede llegar a pasar eso, ¿no? Sería un buen, digamos, un buen empujón final, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que dependemos mucho de esto para levantar cepos, para eh, terminar de empujar la economía hacia adelante, ¿no? Eh, Siempre estamos con este tema del cepo, de la brecha. La brecha se nos escapó bastante. Veremos hoy si se reduce un poco, si baja un poquito el tipo de cambio. Pero bueno, son las cosas que hay que ir teniendo en cuenta para lo que viene, ¿no? Sí, exactamente, Fran. Bueno, acá diversos factores.
de la suba de los dólares financieros, esta curva, vamos a marcar, e- esta curva azul es el contado con liquidación. Podemos ver la fuerte baja en este periodo. Si viéramos los gráficos de cotización de los bonos en dólares, acá los bonos hacen la curva inversa. Por definición, cuando el dólar baja, a los bonos en dólares le va bien, o veámoslo al revés, cuando los bonos en dólares suben, el dólar baja. ¿Sí? Eh, yo me desprendo de dólares y compro bonos. Entonces, por definición, tiene que ser así, salvo cuestiones técnicas puntuales de días, nada más, pero en tendencia pasa eso, ¿sí? Eh, entonces, si hoy tenemos seguramente los bonos en dólares subiendo, probablemente veamos el dólar cayendo, salvo que tengamos gente con pesos saliendo a comprar los bonos en dólares, que a veces puede pasar porque si yo espero que los bonos tengan un rally de varios días, bueno, me sirve para comprar dólares muy barato, compro hoy y vendo el bono más caro más adelante, entonces, sí, ahí podría empujar un poco también el precio del dólar, pero por definición es al revés. Acá un factor que está poniendo bastante presión es la devaluación del real, las políticas de déficit bastante abultado que está teniendo Brasil y la embestida de Lula sobre el presidente del Banco Central que se va en diciembre. Uno de los motivos por los cuales no nos gusta Brasil en términos generales, ¿no? Por definición. eh, Lula dice que tiene todo alineado excepto el presidente del Banco Central, ¿sí? Que se recambie el mandato hacia finales de año. Bueno, si pueden ver acá, este es el real. Hubo un momento después de tanto ajuste del CCL en donde parecía la convergencia de la devaluación del real eh, y la devaluación del peso, ¿sí? Acá se juntan prácticamente en este momento, a mediados de abril, prácticamente hasta este nivel es donde el Banco Central compra, logra acumular reserva y se empieza a estancar el tema. Se empieza a estancar, se empieza a estancar y empieza a subir. ¿Sí? Y acá la brecha se dispara, estamos con una brecha cercana al 50%, 46 aproximadamente, llegó al 48%. Y en este contexto nos parece excesivo, ¿sí? O sea, pensar, imaginar una convergencia de 50% nos parece excesivo hoy, a precios de hoy. Pensemos que estos precios fueron similares a los que tuvimos hace 6 meses y en el medio tuvimos una inflación de más del 100%, con lo cual, bueno, sin lugar a dudas, un tema a seguir es la devaluación del real. Ya no por esta brecha, sino sí verdaderamente en el oficial, ¿sí? Es como que, si quisiéramos decirlo de alguna forma, el crawling también debería sufrir en función a lo que sufra el real brasileño. Sin lugar a dudas, esto nos pone un poco de presión, la pérdida de cosecha y la especulación con relación al precio de la soja en Brasil también nos pone presión y también es un motivo eh, para, eh, para ver presiones, sobre todo por el lado de la brecha. Y el ahora 4 que nosotros siempre le hemos llamado, lo hemos hablado varios viernes, últimamente no, pero sí, sobre todo a principio de año, en donde este esquema de pago de importaciones en 25, en 4 cuotas, 25% por mes. Bueno, ya estamos llegando en mayo, ya empezamos a llegar a pagar las 4 cuotas, es decir, ya está pagando la última, la tercera, la segunda y la primera de distintos importadores. Entonces estamos casi con un volumen de importaciones a pleno, ¿sí? De pago de importaciones a pleno. Y eso también es importante y eso también influye. Sin lugar a dudas, lo que dice Francisco es muy válido, pero tiene dos caras. El campo ha venido liquidando a buen ritmo, por debajo, obviamente, de lo que podría estar liquidando, por eso están esos casi 16.000 millones en Ciro Bolsas. Em, pero el lado que ahí hay que tener cuidado es qué pasa si empiezan a liquidar o qué va a pasar cuando empiecen a liquidar. Eso en algún momento se va a tener que liquidar buena parte de eso y eso va a engrosar las reservas. Como decía Francisco también, el blanqueo, pensemos un blanqueo de 20.000 millones nada más, se hablan de cifras mucho mayores, pensemos en un blanqueo de 20.000, 30.000 millones con los encajes que hay, eso va a hacer que las reservas de 30.000 salten a 40, 45.000 millones de dólares.
Entonces ahí cuidado con la exposición a dólar en este momento y con esta brecha del 50%. Lo decíamos en enero, febrero, nos gusta comprar dólares con brecha debajo del 25%. Así que bueno, ahí ese punto para tener en cuenta con respecto a la dolarización. Quizás es buen momento para ir ingresando en bonos e ir viendo el timing de salida, porque estamos en tendencia alcista. Así que eso es importante y ya vamos a volver más adelante un poco con este punto entre brecha, MEP y dólar link. Si seguimos, para ir rápido, para alcanzar a ver bien las últimas presentaciones. eh, Fran, el pre en Estados Unidos venía siendo verde. La dama nos sonríe hoy, Robert. Tenemos verde por todos lados. Em, Ayer fue un gran día para las acciones, sobre todo. Hoy pareciera que los bonos van a acompañar. Eh, Nada, subas del 1% acá son significativas, ¿no? Tengamos en cuenta que la renta fija va un poquitito más tranquila. Eh, 1% es significativo, probablemente en lo que después sea el mercado local también empuje y quizás un poquitito más. Em, nos da un poquito de aire, ¿no? Sabemos que esto baja el riesgo país, ¿no? La suba de los bonos. Eh, Vamos a buscar ese número mágico de 1000 que nos es bastante esquivo, creo. Em, Algún optimista habla de 700 también, pero bueno, vamos de a poco, ¿sí? Para llegar al 700 primero hay que pasar por el 1000. Y, y bueno, ojalá se termine dando. Eh, para los que hablan de menos de 1000 sobre final de año, bueno, ojalá así sea. Creo que para bajar de ese número tienen que haber otros cambios, ¿no? Eh, pero bueno, quizás cosas más profundas, ya un poco todo más estabilizado, con más dólares ingresando al país. eh, con dólares de blanqueo engrosando las reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Recién mencionabas 20.000 millones, uno ve 20.000 millones y dice, bueno, es muchísimo en comparación con las reservas, serían que están cerca de 30.000 millones. Hay gente que habla de 200.000 millones de blanqueo, o sea, eh, hay de todo en la viña del Señor. Si fueran 200.000 millones, probablemente llegamos a 700 con relativa facilidad, diría yo. Eh, Parece exagerado en este momento, pero bueno, eh, Eh, siempre Es están que, dos extremos, ¿no? es que, ¿sabes, Fran? Bueno, yo puse 20.000 millones para ser muy No, negativo con respecto al blanqueo, pero está perfecto lo que vos decís. Yo creo que en el caso de que pues, hemos escuchado dentro de 13.000, 200.000, en esos casos directamente dolarizás. Sí, o sea, porque sí, si vas sí, a sí, tener es un automático, gobierno que es no te va a automático. emitir pesos, directamente vas a tener que dejar que entren los dólares y no solamente sacar el cepo, sino que sacar el control de capitales en cuanto a que, bueno, entrar los dólares, o sea, o no te hace falta entrar los dólares. eh, o ya directamente van a haber más dólares en la economía que pesos. Quizá por ese lado vienen todas las declaraciones bastante fuertes de hoy a la mañana de Milei con que vamos a un cambio de signo monetario. Aparte, si hacemos la suma, Fran, bueno, vos decías 16.000 en dólar soja, eh, 16.000 millones. Se cree que con 15.000 millones el gobierno puede levantar el cepo. O sea, ya lo que en principio el campo tiene Sí. alcanza y que en algún momento va a tener que ir. Se están hablando de una negociación entre Fondo Monetario, Banco Mundial y distintos organismos de 10.000 millones, ¿sí? Así que ahí también hay un dato fuerte, ¿sí? Obviamente esto no se va a producir de hoy para mañana, no está planteando eso. Entonces, bueno, empiezan a haber drivers cuidado con la brecha, ¿sí? Mucho cuidado con la brecha, ¿sí? Quizás mucha gente está planteando operaciones inmobiliarias, nosotros estamos viendo varios de ese aspecto, Ujú. y quizás, bueno, sí, comprar dólares porque hay que hacer una operación, perfecto, hay que cerrar el precio de un inmueble y que puede
comprarlo a muy buen precio, pero cuidado con ese aspecto. O sea, el punto es acá, si Argentina con la ley base, con el acuerdo con el fondo, con el RIGI, o sea, que viene de ley base, con blanqueo, empieza a traccionar, evidentemente esta brecha es cara y ya vamos a ver también qué es lo que podría llegar a pasar y su posicionamiento. Pero bueno, sin lugar a dudas, hoy el semestre lo cierra con una noticia muy positiva del gobierno que estaba buscando, que yo creo que va a dar lugar a alzas, pero fundamentalmente lo que va a evitar son pérdidas. Ahora queda que el gobierno se focalice en comunicar cómo va a salir del cepo. ¿Sí? Y eso es digamos, lo que va a terminar de traccionar a un rally un Sí, poco más grande todavía. había algunos ahí, tuiteros, si se quiere, algunos analistas por Twitter hablando de que del cepo se sale con la dolarización, que no puede haber periodo intermedio, ¿no? Hablaban de que, bueno, la clásica flotación libre del dólar no sirve, que ya la experiencia es mala en muchas ocasiones y que es de cepo directamente a dolarizar. Así que bueno, quizás es un Sí, poco extremo, pero, pero bueno, quizás la intención antes de sacar el cepo sea quedar más que sólidos en el campo reservas para, bueno, poder hacer una transición aún más rápida, ¿no? sí, exactamente. Lo que pasa es que creo que lo de esta vez con respecto, quizás sobre todo al gobierno de Macri, y nuestras experiencias que hemos vivido tantos años con Cepo. Em, a ver, yo creo que acá sí hay una limpieza bastante profunda del balance del Ujú, Banco Central que quizás ensucia el balance del Tesoro. Y lo hemos dicho varios claro. viernes, que si uno lee a Milei, Milei del 2018-19, planteaba un escenario de limpiar el Banco Central. Quizás las formas son un poco distintas, pero el resultado va a ser más o menos el mismo. Y en este blanqueo de limpiar al Banco Central, surge esta licitación del ECAP que intenta traerse buena parte de los pasivos remunerados. Yo creo que ahí con un Banco Central mucho más limpio, bien capitalizado, no sé si es tan necesario la dolarización. Lo hemos hablado mucho, vamos a tener muchos problemas cuando hayan crisis internacionales graves. Entonces, bueno, eso también hay que evaluarlo. Y acá el equipo económico jugó a estirar duration, o sea, vuelta a lo que vimos en la última licitación, las etapas cortas de la licitación del ECAPS desiertas, las más largas a tasa del 4,25, o sea que el mercado está viendo y suscribió todo. Es más, le ofrecieron un 50% más de lo que suscribió y un poquito más también. El mercado está viendo que una tasa de 4,25 es razonable y va por ese punto. Aparte, acá también están haciendo un spread. Si uno mira, la tasa de un plazo fijo está en 2,30, 2,40 aproximadamente, 2,50 siendo generoso, 4,25. ¿Sí? Eh, bueno, ya ahí hay un carry de 2 puntos mensuales. No es poco, es el crawling de un mes. Venimos con una nominalidad que vamos a tener que ir perdiendo, ¿sí? Eh, Ujú. y 2% mensual de ganancia solo por un carry, por pasarse al tesoro en vez de estar en el plazo fijo bancario, es importante. Nosotros en este contexto nos gusta esta tasa, si bien creemos que la inflación de junio va a estar más cerca de 5 que de 6, pero un poco por encima, pero ya no son los niveles de licuación anteriores. Y Milei hizo una referencia también a eso hoy a la mañana. Con lo cual ya empezamos a ver que el mercado preisea una inflación de 4%, 4,5% de acá a final de año mensual. En ese contexto, para posiciones cortas nos gustan, nos parece bastante atractivo. Y bueno, más nos gustan con una brecha de 50. Sí. No nos gustaban, no sé si recuerdan cuando hicimos un break de una semana que decía baja de tasa, toma de ganancia. Bueno, el dólar no es que empezó a subir ahí al día siguiente, pero 7 días, 10 días comenzó a subir. Eso fue en mayo. Bueno, ya brecha el 50 no nos gusta. Así que bueno, acá para tener en cuenta esto. Curva de LCAPS. ¿Sí? Curva de LCAPS.
Eh, Tramos cortos, bueno, más baratos, obviamente, más demandado, menos riesgo. eh, 4% mensual de inflación nos da 60% anual, ¿sí? Quiere decir que si al gobierno le va bien y uno se posiciona a estos vencimientos, estaría con rentabilidades muy por encima de la inflación, o por encima de la inflación, no muy por encima, pero sí por encima de la inflación, serían tasas reales positivas. Si no se da, yo creo que es bastante catastrófico que este escenario no se dé, pero bueno, sí para posición hasta septiembre, octubre, ahora empezamos a estirar un poco de Ujú. duration para los que estén calzados en pesos, suena razonable, Fran. Sí, sí, ayer justo estábamos hablando por una operación que teníamos que hacer bueno, de buscar letras y, y chequeando las tasas, ¿no? Chequeando los rendimientos. Digo, bueno, eh, agosto me rinde más o menos 55, la de finales de agosto, y la de mediados de septiembre me rinde más de 60. Estaba creo que en 61 y algo, entonces dijimos, bueno, por esos 10, no, creo que eran 14 días, 13 días, 13 14 días, la realidad es que, bueno, me la juego, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre en esas 2 semanitas? O sea, ¿por qué tan golpeado por 2 semanas? Eh, Exactamente. Ahí se ve claro el salto ahí, ¿no? De la del 30 de agosto a la del 13 de septiembre. Acá lo Eh, marcamos bien. creo que, creo que bueno, convendría empezar a irse quizás, si uno tiene la posibilidad, obvio, no es siempre el caso, no es siempre el caso, empezar a irse un poquitito más lejos, buscando quizás no solo la ganancia en sí, sino la compresión en caso de tener que salir en el periodo intermedio, ¿no? Eh, Así que bueno, por ahí esa es una alternativa bastante bastante interesante en cuanto a todos estos instrumentos que están saliendo. Creo que voy a agregar algo acá. Creo que esta curva es de lo mejor que ha logrado hacer el gobierno, ¿no? Eh, que Ujú. vuelva, que vuelva a existir. Ya hemos dicho antes que era un gran mérito que dejen de salir instrumentos eh, atados a algo, ¿no? Ya sea dólar link, cero o lo que fuera, y empiece a ver de nuevo un poquito de esto de la tasa fija, ¿no? Eh, eh, es lo normal, ¿sí? Es a lo que deberíamos apuntar que termine pasando. Eh, pero, pero bueno, ojalá esto se normalice cada día más, eh, apuntando a lo que vemos acá, ¿no? 70% de una curva de LECAPS apuntan a que deberíamos tener como máximo, ¿no? 70% como máximo, deberíamos tener un número similar de inflación, ¿sí? Eh, Obviamente este año no se va a dar menos de 100, pero bueno, un año vista, digamos, Ujú. debería ser posible. Debería ser posible. Sí, sí, yo pienso que sí. Bueno, lo que sí va a seguir bajando en la interanual, aunque tengamos un rebote en junio, porque la de junio de este año va a ser más baja que la de junio del año pasado, entonces vamos a seguir cambiando inflaciones más bajas por más altas. De acá pasamos, perdón, no, me fui demasiado, la curva de bonos. eh, Acá dos cosas que vamos a verlo con el gráfico que viene después, que bueno, los bonos en dólares habían llegado casi a niveles de 20 en el tramo corto, ahora volvieron casi a 25 para los internacionales, el AL30 casi en niveles de 25. Bueno, nosotros acá creemos que hay valor para empezar a comprimir, quizás nada muy alocado, pero volver más firme, quizás ahora como piso a la zona de 60 dólares para el AL30. Pensamos que ahí debería ir apuntando en las próximas semanas, o sea, un piso ahora, un 10%, bueno, ya subió esta semana, comenzaron a subir los bonos, pero si lo veíamos al arranque de la semana, ya han subido un 5% aproximadamente. Creemos que un 7,5% más de suba es factible. Eh,
Así que ya hay que empezar a ver las noticias, cómo evoluciona el tema RIGI, el tema blanqueo de capitales. Esto nos sigue gustando, nos parece interesante, quizás para las almas más agresivas. Aquí hay valor, sí, nosotros creemos que aquí hay valor si el gobierno le empiezan a salir. Eh, Dato con respecto a la actividad, mayo no fue un buen mes, pero sigue marcando que el piso fue marzo. Así que hay que ver cómo viene la actividad en junio. Y quizás ahora esto empieza a destrabar un poco el tema del rebote, ¿sí? Pero bueno, bonos en dólares seguimos prefiriendo para lo que es internacional el GD35. eh, para los que quieren estar un poco más expuestos, todavía hay valor en el AL30, pero si se disparan más la compresión del riesgo país, los bonos largos siguen siendo más interesantes. Eh, Pensemos que están rindiendo, por ejemplo, el AL30-24, hace un año estaba llegando casi a los 60% del rendimiento y rendían prácticamente lo mismo un bono argentino que un bono emitido por la República Bolivariana de Venezuela. Así que hemos logrado evitar esto. Perdón, acá me quedó mal pegado un dato bueno, de los bonos SER, ya se los voy a mostrar. Lo importante, seguimos a los bonos dólar link y Bopreal. Acá un comentario importante con respecto a los bonos dólar link. Mire que cotizan negativo, ¿sí? Y sin embargo el crawling está en 2%, ¿sí? Bueno, acá, Fran, lo que muchos fondos de inversión están viendo es que el gobierno saca el impuesto país, total, parcialmente, y en la misma proporción devalúa y obtiene eh, Ujú. un salto cambiario sin generar impacto inflacionario. Sí, ya está anunciado la quita del 10% del impuesto país, que acaba de pasar. O sea, literalmente lo comentó Milei. Así que bueno, por ahí esa era la expectativa que se tenía. Si se saca un 10%, podemos esperar justamente esa suma en el tipo de cambio oficial. Eh, Ahí tenés una parte grande de esta negatividad, ¿no? Del dólar link. Veremos cómo nos afecta en precio o cuánto demora en llegar a impactar, ¿no? Eh, Creo que debería ser bastante rápido, ¿no? Bastante. eh, Esto se debería pegar rapidito en el precio. Eh, ya parte está absorbido y lo que nos quede, bueno, será cuestión de un par de días, ¿no? Eh, y ahí veremos cómo terminan resultando los rendimientos después de eso. Claro, sí, ahí que decíamos vamos MEP y dólar oficial. Ahí el que está barato es el oficial, no el MEP, ¿sí? Porque si yo hago un salto cambiario y saco impuesto país, que por ahí lo que piensa el mercado y es factible desde el punto de vista de la inflación, que pareciera ser como una de las dos obsesiones más grandes de mi ley, que es mantener a raya la inflación, bajarla lo más posible y el superávit fiscal. em, Creemos que ese 17,50 que hoy el impuesto país es un colchón para devaluar, ¿sí? Eh, Cuando uno veía, digamos, todos los prospectos de los research, de los grandes fondos de Argentina el año pasado, y todos hablaban de dos o tres devaluaciones, ¿sí? Dos, en el mejor de los casos, tres si no quedaba otra. Más de eso iba a ser complicado. Estamos viendo si hacemos una o dos, ¿sí? Y esta segunda ya estaría hecha en la primera. Sí. Con lo cual, desde el punto de vista inflacionario, no generaría un mayor problema. Es más, liberaría a mucha industria. Hemos hablado con varios clientes que importan y exportan y dice el impuesto país es un problema. ¿Sí? Porque yo pago más caro mis importaciones y eso no lo puedo recuperar en las exportaciones. Bueno, es un problema el impuesto país. Y en ese caso, y lo hablábamos, en ese caso una devaluación al mismo nivel del impuesto país que se está sacando es beneficioso para la economía. Hay que mirar el frente fiscal. Sí, esa sería la limitación. Pero bueno, en este contexto, y miren esto que está acá abajo, yo creo que he sido en un primer momento bastante negativo con los Bopreal.
me gustaban más los soberanos que el Bopreal, por lo menos los precios en los que estaba cotizando. Con la compresión que ha habido en los soberanos, ya, bueno, no están nada mal los Bopreales. Miren, a ver acá, el TZB25 que tiene una duration de 1,10, rindiendo -11. Mientras que el Bopreal 2026, que es hard dollar, no es dollar link, es hard dollar, y tiene una duration un poco más larga, rinde 20. Tenemos 30 puntos de spread entre un bono en dólares y un bono dólar link, ¿sí? Por eso no nos gustaban tanto los dólar link y sí nos gustaban más los Bopreales. Porque si dólar link y dólar se terminan en una convergencia por dolarización, por quita de cepo, por lo que sea, tengo un spread de rendimiento muy grande aquí, ¿sí? O sea, ahí es donde nosotros somos muy optimistas con respecto al Bopreal, ¿sí? O sea, olvídense que si no que si los Bopreales no pagan, que el dólar link va a pagar, ¿sí? O va a pagar el precio que tenga que pagar. No va a pasar, ¿sí? Entonces, acá nosotros creemos que quizás por falta de instrumentos o desconocimiento del mercado, falta de instrumentos de vehículos tipo fondos de inversión que inviertan en Bopreal, acá es donde creemos que hay un desarbitraje bastante grande, ¿sí? Muy, muy grande. ¿Qué es lo que podría pasar? Que este Bopreal me diga, te lo pago en dólar link. Bueno, no va a estar por debajo de esto, ¿sí? O sea, esto es emitido por el Tesoro, esto es emitido por el Banco Central. eh, no puede quebrar uno y el otro no. Acá, cuando muchos dicen sí, pero el déficit consolidado, si yo le saco el pasivo remunerado al Banco Central eh, y se lo paso al Tesoro, si yo miro el consolidado del sector público, nada me cambia. Bueno, esto es lo mismo. Si miro el consolidado del sector público como endeudamiento, acá hay un desarbitraje bastante grande, por eso nos gustan bastante los bopreales, ¿sí? Eh, acá es donde vemos un desarbitraje bastante importante y donde el mercado cree que va a pasar esto, quita del impuesto país más devaluación. Pasando al plano internacional, vamos rápido. Fran, buen semestre, esto es el semestre para el Nasdaq, para el S&P y para el Dow Jones, y quizás este spread entre Nasdaq y Dow Jones nos habla de cierto optimismo, posición defensiva acá abajo. Sí, y el de arriba nos habla de Nvidia volando, ¿no? Exactamente. El resto va y Y, viene. y esta caída es la corrección de Nvidia, Claro, sí, sí. literalmente, como esta Podríamos que estuvo sacar acá. eso y poner Nvidia y listo, dejamos el gráfico ahí. Bueno, fuera de los chistes, sí. Eh, Se sabe, digamos, entre comillas, eh, que bueno, el Dow es el defensivo acá y que el Nasdaq es la posición agresiva, el growth, etcétera, etcétera. Lo que a mí me gusta de este gráfico es que podemos ver por la diferencia de cotizaciones, ¿no? Cómo el S&P está mucho más cargado en el Nasdaq ahora que en el Dow Jones, ¿no? Exactamente. El Nasdaq hace el 90% del S&P, más o menos, en cuanto a cotizaciones. Entonces, es divertido por ese lado, ¿no? Tiré un número 90 así medio inventado, ¿no? No sé exactamente cuál es el número, pero la correlación es muchísimo, muchísimo más grande con el Nasdaq que con el Dow Con el Jones, Dow ¿no? Jones. Sí, Entonces, bueno, como para tenerlo en cuenta también a la hora de posicionarnos en el Nasdaq, perdón, en el S&P. Eh, de todas maneras, 15% en un semestre, digamos que te lo firmo, ¿no? Y me voy a hacer, exactamente. y me voy a hacer Sí. bono del tesoro el resto del año, ¿no? Eh, Sí, puede pasar en algún momento, sobre todo con las elecciones. Sí, acá, Fran, mira, en un momento venían, en cuanto a rendimiento, esto no es valor, es rendimiento de inicio de año para acá. Venían a la par S&P Ujú. y Nasdaq muy a la par, venían muy a la par, hasta que en este punto se quiebra, sí, acá a mediados de mayo se quiebra y se escapa. Sí, se escapa Nvidia, se escapa lo que es inteligencia artificial, ahora está empezando a traccionar otra vez Apple y Amazon. Sí, Tesla también está empezando a traccionar un poco. Esta es la caída de Nvidia después de tanta ganancia. Llegó acá, vamos a ver si puede superar este nivel del 19%.
Por eso creemos que acá abajo son para posiciones más defensivas, que vienen más atrasados, que no vienen tan mal los balances. Así que Mm, bueno, vemos quizás un poco de valor en lo que son las acciones más de valor que de crecimiento, ¿sí? Por lo menos para quienes quieran tomar un poco de ganancia, ¿sí? Por acá quizás alguien lloró si no tomó ganancia acá, miren, por lo menos ahora puede estar feliz. Ciclos que pasan, pero bueno, las últimas semanas fue también más positivo, no solo por la inteligencia artificial, sino también por datos menores sí, de empleos menores, inflación un poco más controlada, más en línea con las expectativas, y que íbamos a tener 6 7 bajas en el año, parece que por suerte vamos a tener una. Pero bueno, sí. el vaso medio lleno. Ahí estaba mirando también en la apertura del mercado de afuera que, bueno, había arrancado el día muy verde o bastante, bastante verde. Por eso, justamente por el tema inflacionario, donde, bueno, pareciera que empieza a aflojar finalmente. Y bueno, sería una buena noticia para ver si pueden empezar con la baja de tasas. De todas maneras, creo que si bien es un factor determinante, eh, creo que va a ser un año muy cargado políticamente en Estados Unidos, como nos pasó a nosotros el año pasado, donde vamos a quizás que tener un poquito de cuidado en cuanto a eso. Eh, Ayer hubo un debate en Estados Unidos, no pude mirar mucho, pero posiblemente haya afectado también a las cotizaciones de hoy. Eh, no sé, no pareciera que ninguno de los dos candidatos tenga apoyo masivo, ¿no? Es como que Ujú. está hay una grieta ahí, digamos. Hay Hay una una grieta, grieta sí. grande. Eh, Así que bueno, veremos cómo termina pegando eso en el mercado. Bien, también para ir viendo por qué también el contado con liquidación se movió como se movió. Este es el dólar index, que es lo que establece, em, es el valor del dólar con respecto a distintas monedas. Lleva arriba un 3,60% anual. Vimos que el real se estaba devaluando. Bueno, tenemos un dólar que se ha fortalecido. Acá sí. eh, si vemos las últimas semanas, viene con una subida, o sea que también el factor internacional presionó sobre la brecha. Mejores datos de inflación, baja de tasas, es positivo para disminuir brecha y por ende es positivo para el valor de los bonos eh, en dólares. Y para ir cerrando por la hora, una cuestión rápida que me había quedado pendiente, el tema de los bonos SER, porque lo hemos mencionado en muchas charlas eh, desde, desde el año pasado y quizás desde el año 2022, que ya no recuerdo de cuándo hacemos el break, pero más o menos. Importante esto, muy importante. Bonos soberanos que ajustan por inflación, todo en terreno positivo. Sí. Para los que han tenido bono por inflación lo saben, lo han visto en la comitente, lo han sufrido, pero ya tenemos todo en terreno positivo. Y ya tenemos bonos que rinden inflación más 7 a una duration similar a la de la L30 que está en dólar más 24. Siempre hablábamos que no, sin cepo las convergencias van a estar y ahí es donde uno ve que si la economía es sin cepo prefiere los bonos en dólares y si vamos a tener cepo hay una preferencia por los bonos en pesos porque no puedo comprar bonos en dólares. Entonces, acá el mercado empieza a apreciar una baja de inflación fuerte y empieza a arbitrar la diferencia que hay entre soberanos y bonos en dólares. ¿Sí? Esto llegó a estar a principio de año -70 en el tramo corto. -10 en el tramo del 2026 y fijemos el 2026 ahora está rindiendo inflación más 8. Sí, entonces esto es muy importante, esto habla de normalización y de un view sin cepo y de una economía eh,
con menos problemas en la deuda en dólares, con menos problemas de inflación. Entonces, esto cambia radicalmente la visión del mercado. Esto es para salirse del día a día, ¿sí? Sin lugar a dudas, los que han tenido bonos cero han sufrido mucho estos últimos días. Los que han tenido bonos en dólares un poco también hay que empezar porque ya veníamos con fuertes ganancias, y viendo la curva de los últimos días. Y esto es importante para el posicionamiento futuro. Para los que fueron haciendo el salto con el optimismo, bueno, acá al menos evitaron una caída fuerte. em, Así que bueno, la descompresión de los bonos SER se ha dado y nos habla de estos supuestos bastante importantes, quita de cepo y normalización de curvas. Así que ahí es donde uno todavía sigue viendo desarbitrado, inflación más 7 y dólar más 24, ¿sí? Más 25, más 26. Eso tiene que seguir comprimiendo si a la Argentina le va bien y ahí es donde vamos a ver movimiento de flujos de un lado hacia otro. ¿Sí? Así que bueno, con esta presentación, Perfecto. este era el punto que nos había quedado Ahí, pendiente, ahí terminamos el tema. Robert, hay unas preguntitas. Sebastián dice, si hay una brecha tan grande, con expectativas de ingreso de dólares por rezago de liquidación del campo y blanqueo, conviene pensar en posicionarse en CDRs. Ujú. Creería Mi- que depende de dónde lo vea, Sebastián. Si lo ves desde el punto de vista del dólar, posiblemente no. Posiblemente el dólar te baje. Entonces, di- digamos, esa parte quizás te termine afectando comprar hoy, ¿no? Si el día de mañana empieza a bajar fuerte el tipo de cambio. Porque hay muchos dólares, digamos, porque no sobran los dólares. Eh, si lo pensás más a una posición calculada en dólares, digamos, a largo plazo, quizás sí, no veo por qué no entrar, pero tendrías que tener cuidado ahí con el precio del dólar al ingreso y en el caso de los CEDAR exclusivamente, ¿no? No sé, Robert, si estamos más o menos alineados sí, en no, el completamente, pensamiento. Fran. Completamente. A ver, hay un dato que para nosotros ha sido positivo a pesar de la suba del dólar. Y es que la brecha entre el MEP y el CCL, que a principio de año estaba en 7,5, o sea, yo tenía $100.000 y me los quería llevar al exterior y llegaba con $93.000, $92.000. Hoy esa brecha, hasta un día de esta semana, llegó a ser neutra, ¿sí? Nula. Y eso es un escenario bueno porque significa que no hay gente sacando dólares del país, sino que se empezó a nivelar y empezó a haber como más flujos de ingresos, porque bajó del 7,5 al, al 1%, ¿sí? Eso también para nosotros siempre vino explicado, ese 7,5. Digamos, los bonos subían y la brecha MEP-CCL subía, y eso es contradictorio, ¿sí? Porque están entrando fondos para comprar dólares. Debería haber bajado. Pero lo que nos marcaba era un funcionamiento bastante normal del mercado de cambio, el mercado libre de cambios, ex-MULC, por lo cual muchos importadores estaban utilizando al CCL para pagar importaciones. Como ya estamos en el ahora 4, nosotros lo que vemos es que muchos importadores ya no utilizan esa herramienta. Entonces ya no hay esa presión sobre el CCL, sino que están saliendo por el mercado de cambio. La presión la tiene el Banco Central, que no acumula. Y quizás ahora la presión se manifiesta en la brecha, sí, en la brecha entre el oficial y el MEP por falta de divisa, ¿sí? Porque la tasa está muy baja. Em, pero la realidad es que para nosotros este ahora 4 quita presión en este canje entre MEP y CCL. Y desde ese punto de vista no son malos precios para salir si yo veo, si tengo MEPs y quiero salir del país, no vemos mal el canje en 1%. Y puede ser negativo si el blanqueo es medianamente exitoso. Entonces, desde ese punto de vista, si tengo MEPs para salir y comprar CDRs, sí, depende del sector, la expectativa, el perfil de riesgo. Ahora, comprar con pesos por cobertura, CDRs, y puedo estar comprando caro la brecha, ¿sí? Miremos brecha. Y ahí es donde puedo estar comprando caro, ¿sí? Nosotros vemos que este 1.350, que fue el máximo aproximadamente que tocó, se relaciona muy bien con lo que los bancos pagaron para pagar dividendos en el mes de mayo, y ha ido a buscar ese precio, ¿sí? Eh, me parece mucho la brecha. Ahí sí yo le diría vayan con cuidado. Así como dijimos que la tasa estaba muy baja, no.
nos parece más por ese lado. Si dolarizan, ¿qué pasa con los pesos que puede llegar? Sí, nosotros no creemos que vayan a llegar a dolarizar. eh, digamos, tener acciones no preocupa. Acá va a ser cómo rescatamos toda la deuda que está emitida en pesos. Y hay deuda emitida en pesos por este gobierno al 2028. Y no recuerdo si el 31 también, el TX31, que no está por acá. Pero TZ28, esto lo emitió el gobierno. Yo, yo creo que se va a dar una pelea de moneda y quizás terminemos pensando en dólares, intercambiando dólares, pero no creo que sea Sí, una dolarización. sí, pero hay Eh, más una especie de 1 a 1, pero más del lado del 1 a 1000, no sé, lo que fuera, con las dos cuestiones conviviendo ahí, eh, pero casi que exactamente. dolarizado, digamos. Casi que voy a comprar una silla y me la venden en dólares, ¿no? Eh, Claro, por ahí sí, lo que hay que empezar a pensar es, bueno, estoy cargando un litro de nafta, ¿cuánto es aproximadamente? Un dólar, ¿sí? Eh, así que desde ese punto de vista vamos me tomo un café, ¿cuánto sale internacionalmente? Bueno, a ese lado. Nosotros creemos que si Argentina tiene graves problemas de producción, si logra producir lo que debe producir, lo que puede llegar a producir, tanto en commodities como en producción industrial, como en servicios, bueno, va a ser un cambio paradigmático. Lo hablamos en alguno de los primeros breaks del año, cuando empezábamos a analizar el plano o modelo económico. Así que bueno, nos pregunta también Francisco si conviene invertir hoy en LECAPS. De acuerdo a lo que uno tenga que hacer, sí, nosotros lo vemos bien. O sea, antes de hacer un plazo fijo, hago una LECAPS. Eh, mm, Más nosotros veníamos recomendando el CAP para el tramo corto para evitar esta volatilidad, la de los bonos SER, que se dio. Y la hemos sufrido en algunas carteras que tenían que estar con cobertura. Y la cobertura la tienen en distintos tramos de la curva y sufrió. Con lo cual, cuando yo tengo un flujo en pesos, yo por ahí me iría a LECAPS en el corto plazo, a 3 meses, lo vemos bien. A más, quizás estos rendimientos de SER nos empiezan a gustar un poco porque nos va a dar inflación más, 7, inflación más. No sé si lo voy a comparar contra la tasa, pero contra mi poder adquisitivo voy a estar positivo. Pensemos que un préstamo UVA, algunos están por debajo de 7% de tasa, habría que ver el costo efectivo total, pero acá tendríamos una cobertura más 8 más 9 más casi 10 contra préstamos UVA, ¿sí? O sea que tendría hasta un carry, obviamente no estoy recomendando que lo hagan, ¿no? Pero hasta tendríamos un carry en la curva de SER, con lo cual para posiciones medias nos gustan estos rendimientos SER y obviamente nos gustan los bupreales con dólar más 20 a 2 años, menos de 2 años, pagando cupones y algo de amortización un poquito antes. En ese aspecto optimista nos encanta, ¿sí? Una TIR de 20% anual en dólares, está bien, me van a decir el Nasdaq hizo 15, sí, en un semestre, pero bueno, no sé cuántos semestres puede hacer 15%. Así que sí, bueno, si para vamos, si LECAP, vamos al histórico de diez anual, está lejos, ¿no? sí, Hemos tenido un exactamente. primer semestre excepcional. Exactamente, sí, también uno por ahí tiende a acostumbrarse, así como con la nominalidad de la inflación y los rendimientos. Para corto plazo nos gustan las LECAP para aquellos que tienen que hacer algo con pesos, sí, 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 no vemos mucho riesgo ahí. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, por participar, la verdad que para nosotros es un gusto hacerlo. Así que bueno, llegamos al primer semestre, no fue Semana Santa, no fue marzo, no fue abril, tampoco ha sido junio. El plan económico, si uno se paraba en diciembre y lo mira hoy, bueno, creo que ha sido un semestre bastante positivo y eso es bueno. Esperemos que sea así el segundo semestre. Ahí, ahí, Robert, te voy a hacer vamos a hacer un paréntesis ya que se nos estiró tanto el asunto. Ya son las 11, así que ya abrió el mercado. Tenemos bonos subiendo en dólares arriba del 1,5%, eh, así en las primeras negociaciones, ¿no? Así que bueno, esperemos que sea un buen día, un buen día. Las Sí, acciones creo que no les está yendo tan bien, pero bueno, los bonos bastante bien.
Bueno, las acciones tuvieron alguna suba del 7% ayer, Sí, entonces ayer la verdad que no sería tan loco también que bajen un cachito hoy. que bajen un poco. Hay que esperar mayor volumen, obviamente, siempre lo decimos, pero creo que la tendencia va a ser positiva para Sí, seguro, los seguro. activos argentinos y bueno, si tienen Nike, lo siento. Eh, lo sentimos mucho. Así que, pero bueno, muchísimas gracias y los esperamos el próximo viernes. Saludos a todos, que estén muy bien.